Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, el Ejecutivo ha diseñado una serie de maniobras, en este caso impositivas, tributarias, que tienen como objetivo no solamente bajar determinados impuestos, sino mitigar el efecto de una inflación global, una inflación sistémica, una inflación cuya prolongación todavía está por verse, mitigar estos efectos sobre la canasta básica familiar, una canasta básica familiar que tiene un valor de alrededor de $300 por una familia de 4 individuos. Esto realmente va a permitir disminuir, mitigar, modular el costo de esta canasta básica familiar. Pues no, la respuesta es no, y es algo que hablé en su momento el fin de semana con la prensa. El efecto en todo caso va a ser pues neutro, va a ser, digamos, inocuo, estéril. No va a haber algún o determinado efecto importante, crítico, clave sobre la canasta básica familiar. Probablemente sea exitoso por algún momento, muy pequeñito en el tiempo, pero después vamos a ver que esta disminución va a ir diluyéndose con el tiempo, ¿verdad? Por el contrario, va a haber un golpe fiscal importante, se calcula con datos del mismo Ejecutivo, con datos de las autoridades económicas, entre 3.000 a 3.500 millones de soles que vamos a dejar de percibir por esta maniobra que probablemente tenga visos, tenga una careta de registrar una actitud totalmente antitécnica por parte de este Ejecutivo. Y se va a diluir y se va a extinguir esta disminución impositiva y este efecto pretendido de ajuste sobre la canasta básica familiar, en concreto porque la inflación es la que se va a comer esta disminución. Es decir, si yo voy a ajustar el precio a la baja en 18%, ¿no?, liberando un determinado impuesto, bueno, tenemos que los alimentos, de acuerdo con datos de la FAO, van a subir 22%. Ahí ya tenemos un primer obstáculo que nos señala que la trayectoria de esta maniobra por parte del Ejecutivo tiene ya un gran obstáculo, ¿verdad? Lo segundo, en los mercados existen cadenas de distribución, en los mercados existen comercializadores, en los mercados existen dimensiones microeconómicas y una de ellas, y la más importante, es la que se llama precio final de venta o precio de venta al público. Porque claro, tú me dices, Eduardo, pero van a bajar 18% el precio del pollo. Claro, hermanito, hermanita. Claro, casero y casera, va a bajar el precio del pollo. Pero tu casero del mercado o en el supermercado trabajan, son ONG, no, necesitan un lucro. Y esa disminución la van a trasladar evidentemente al precio de venta final o al precio de venta al público. Ahora, sin contar con el hecho de que va a haber un escudo fiscal donde todos van a querer pertenecer. O todos, por lo menos, van a querer participar de ese escudo fiscal. Entonces, ahí ya van 3 razones por las que esta maniobra, que probablemente sea muy populista y muy antitécnica, va camino, no sabemos si la palabra correcta sea fracasar, es decir, no va a lograr el objetivo de disminuir la canasta básica familiar, pero creemos que la palabra correcta en todo caso es antitécnica, ¿verdad? Pero hay razones de metodología también. A ver, cada mercancía no es producida por una sola actividad económica. Cada mercancía o cada sector está en función a insumos, bienes, servicios de otras actividades. No vivimos aislados. El petróleo no está aislado, por ejemplo, de la soya o del maíz. El maíz tampoco está aislado de la soya o del petróleo. Es decir, todo tiene una serie de encadenamientos que provocan que la canasta básica familiar se ubique en función a otros bienes y servicios y también a tecnologías distintas. Una cosa es preparar el pienso para las aves
y otra cosa pues es transportar a las aves, ¿verdad? En cuyo caso los costos en función al maíz y al petróleo respectivamente están presionando al alza. Por lo tanto, el efecto de disminuir 18% temporalmente, la verdad que se va a diluir, ¿no? Lo otro, las proporciones de insumos. Las proporciones de bienes y servicios no son homogéneas, son heterogéneas. Entonces, y estas proporciones cambian en el tiempo, mutan en el tiempo. Entonces, la economía no es una película. Mejor dicho, la economía es más que una película. Es una película que cambia constantemente, es muy dinámica. No existe un entorno donde el capital fluya hacia la pyme o hacia la MIPE que comercializa leche, huevos, pollo, aceite. No, el capital para la pyme y la MIPE que comercializa estos bienes es costoso, es muy caro, y eso tampoco se ha tomado en cuenta. Lo otro, existen diferentes insumos, tanto nacionales e importados. No existe en esta economía el conocido efecto sustitución. Existen precios relativos justamente por eso. Precios relativos que afectan en volumen, en estructura, en insumos nacionales importados. Y hay otras variables como las políticas arancelarias, los lobbies. Tenemos el lobby de la leche, que es brutal. Ahí tenemos a una comadre que está hablando de reciclar prácticamente leche en polvo. Tenemos tipo de cambio, política fiscal, políticas tributarias, salarios reales, estructura financiera. Tenemos la competencia o competitividad de cada mercado, que no solamente no es homogénea, sino que no es eficiente, no es productiva. Y tenemos muchos desequilibrios y asimetrías desde el mercado de trabajo, con 4/5 de informalidad y una PEA no ocupada que también puede afectar estas intenciones de un ejecutivo que quiere simplemente ponerle parche, una curita a una enorme herida que es la economía del Perú, una economía que se encuentra de momento estancada y cuyas perspectivas de crecimiento de cara a este año, sobre todo en inversión privada, lo que significa empleo formal, sostenible, prolongado, no precario, son de 0% de crecimiento, repetimos, en este año. Soluciones. Las soluciones vienen desde la política fiscal. Si nosotros realmente queremos pensar en los y las familias más pobres, tenemos que pensar en estrategias, no tenemos que pensar en parches populistas o demagógicos. No tenemos que pensar en elevar una remuneración mínima vital cuando no existen las condiciones. No tenemos que pensar en reducir impuestos cuando la inversión privada se cae y vamos a necesitar de caja fiscal, por otro lado, por el lado público, para poder compensar esa caída en la inversión privada. Existen políticas de subsidios, de transferencias, importar fertilizantes para proteger a las unidades familiares agrícolas es clave. Tenemos fertilizantes que podemos importar de Venezuela, de Bolivia, del norte de Chile, del norte de Argentina, que son zonas andinas que producen, o retornar a los fertilizantes naturales. Tenemos que analizar cuál es la real estructura de nuestra oferta agregada, de nuestra demanda agregada. Tenemos que analizar cuál es el valor bruto de nuestra producción. Tenemos que analizar estas dos dimensiones y sacar conclusiones. Y sacar conclusiones significa hacer propuestas serias desde la política de Estado, desde la gestión pública y desde la política fiscal. No colocar parches. Necesitamos capital de trabajo dirigido a la PYME y a la MIPE, que comercializa justamente bienes claves dentro de la canasta básica familiar. Necesitamos que la inversión privada se acelere porque eso va a garantizar que haya un entorno en función a empleo que pueda generar demanda y consumo justamente para provocar más y mejores espacios, lo dicho, de producción, ¿verdad? Y lo último, para las familias y los hogares, en una situación de inflación hay que seleccionar mercados. Debemos diversificar bienes y servicios en función a marcas. No nos colguemos a los monopolios de siempre. Y tercero, acopiar sin acaparar. No va a dar resultado del todo, pero esperemos, en todo caso, que podamos mitigar en algo y esperemos, sobre todo, que sirvan estas recomendaciones. Repetimos, espero sirva. Muchas gracias.
Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.